Está bien, improvisado. después vos igual lo vas Claro, acomodando. lo acomodo, lo acomodo. Bueno, ahí estamos grabando y sí, esto lo voy a publicar en el podcast, así que doy como la bienvenida oficial al episodio ya número, voy a ver, 12, si no me equivoco, el episodio número 12 del podcast. Y bueno, hoy tengo la oportunidad de charlar con una exalumna, Daniela, Mille Vildes, ¿no? Tu apellido, en realidad se Sí, pronuncia, Miria Viria. claro, pues es italiano. Y que cursó en nuestra formación principal, en el programa Cómo intervenir en un tratamiento psicológico desde el primer paso, cuando confió en mí y en el proyecto cuando estaba empezando, en 2021. Y bueno, yo siempre le decía a Daniela que me había quedado muy impactado con su testimonio por el hecho de que ella comentaba que los pacientes, luego de aplicar algunas herramientas, mejoraban más rápido. Y esto, ahí no te lo dije, Dani, cuando estábamos arrancando la conversación antes de poner a grabar, pero a mí me había pasado algo parecido cuando cambié el enfoque. Y bueno, básicamente de eso te quiero preguntar hoy, pero primero si querés, si te parece, para que los chicos te conozcan, la gente que está escuchando el podcast, que no te preocupes que no son cientos de miles, llega a poquitas personas, no te genera ansiedad, pero si querés contar en qué universidad estudiaste, cuándo te recibiste, un poco Dale. tu trayectoria, tu recorrido, ¿querés? Ujú. Dale, perfecto. Sí, Bien. yo estudié en UAI, la Universidad Abierta Interamericana. Terminé la carrera a finales del 2019. Ya venía, antes de recibirme, trabajando en el área de discapacidad, en un centro educativo terapéutico. Trabajábamos desde el análisis de la conducta en realidad y modelo ABA, así que ya Ajá. tenía ahí un poquito de idea. Después empecé el posgrado en terapia cognitiva, también ahí en UAI, en el Mm, 2000, en el 2021 también. mm, Y ahí ya estaba haciendo clínica, mm. sigo trabajando en las mismas instituciones de ese momento. Por un lado trabajo con pacientitos con discapacidad, y por el otro lado población general, hago consultorio en una salita. Así que Mm. era un poco eso hasta ese momento y hasta el día de hoy lo que vengo Seguís igual. trabajando. Mm. Sí, sí. Y, o sea, que vos te recibiste en 2019 y hasta que empezaste a atender, ¿cuánto tiempo habrá pasado tanto en Y discapacidad como clínica general? Más mira, o menos. en discapacidad, ya te digo, estaba en el set antes de recibirme. Una vez que tuve mi título, Mm, ya era, bueno, fue pandemia, 2020, claro. en ese tiempo, entonces, digamos, me alejé un poco del consultorio, estuve haciendo otras cosas, trabajé en un centro de epidemiología, además. Finales del 2020 empecé en el consultorio, tanto con Mm, los niños con discapacidad como la población general en el otro lado. Empecé simultáneamente ahí. O sea que desde que me y recibí, un sí, año. un año. Ujú. Hiciste todo como bastante rápido en Sí. definitiva, pero ¿y recordás cómo era esa situación, cómo te sentías o cuáles eran las principales dificultades que tenías, o Ujú. miedos? Sí, sí, me acuerdo. Si bien fue Estás fresquito, rápido, me lancé con todos los miedos, ¿no? Lógicos de empezar claro. a atender. Si bien mi universidad no tiene un enfoque tan psicoanalítico, es más bien un enfoque más integrador. Para no ser psicoanalítico, tuvimos muchísimo psicoanálisis. Tuvimos creo que como 4 materias de psicoanálisis, y en simultáneo teníamos por ahí las materias, no sé, que tenían que ver con psicopatología del DSM, y teníamos en paralelo psicopatología psicoanalítica. O sea, era como muy, muy así la Las cuestión. estructuras Sí, sí, de tremendo. neurosis, psicosis, perversión Sí, sí, y al mismo tiempo íbamos leyendo el DSM del intentando DSM. comparar, ahí no había chances. Entonces, claro, me recibí con muy poquitas herramientas. Si Mm, bien había un claro. pantallazo de qué es lo que uno tenía que hacer dentro del consultorio, esta estructura, esta conceptualización de los casos, era muy poquito lo que habíamos visto. Mm, Quizás vi más en las prácticas, que tuve la suerte de hacer unas prácticas en un lugar que tenían un enfoque un poco más sistémico,
nos enseñaron mucho de estas estructuras, Ujú, no tenía claro, esto de la conceptualización de los casos sobre todo. O sea, al claro. recibir un paciente, tener Mm. esa parte de la evaluación, de poder empezar a Entender traducir un bien poco lo que de trabajamos en qué el se módulo trataba, 2 decís, tal principalmente, o cual. esa parte. Claro, Bueno, esa y parte es fundamental. claro, totalmente. ¿Y lo que estabas viendo en el posgrado de terapia cognitiva, o eso lo arrancaste después? ¿O cómo te aportó? Sí, fue medio en simultáneo. Mm, Me dio cierta estructura, que es la que empecé a usar, y también la que yo había visto en la facultad, porque me empecé a acercar un poco más a la terapia cognitiva ya estudiando, entonces empecé a utilizar ese modelo que si bien me sirvió más, me permitió tener una estructura, me permitió esto que vos siempre contás mucho y me siento muy identificada, de empezar a buscar protocolos. sí, Es decir, bueno, esto va por claro, este lado, me busco un protocolo, leo más o menos, y me pasaba lo que pasa siempre, que no todos aplican a la situación del paciente que tenés enfrente en ese exacto. momento. Mm, Entonces ahí como que re, empezaba a hacer un poco de agua, tenía que agarrar un protocolo de acá, otro de allá, empezar a mezclar un poco y no tenía por ahí una estructura clara de poder formar yo con cada paciente individualmente. claro. Ahí es cuando encontré el curso y dije, es esto, es esto lo que Claro, me está faltando. te estaba faltando, claro, esa como que es lo que te da mucho el análisis funcional, creo, ¿no? Sí, tal cual. Esa personalización, ese ajuste a cada paciente, a cada contexto, porque como tenés los elementos temporales, funcionales, esto que yo muchas veces llamo lenguaje técnico, que son los conceptos, los podés extrapolar a cualquier situación, en definitiva. Tal cual, era eso un poco lo que faltaba. Si bien, a ver, la terapia cognitiva tiene cierta estructura en la conceptualización de Obvio. los casos, Mm, que está ayuda a bueno. pensar y acompaña, eh, en sí también es muy estructural. Y cuando uno empieza a ahondar un poco en cada paciente, yo me quedaba corta, Mm, me faltaba. Y el claro. análisis funcional te da, te da esas Sí. herramientas, te permite. Y aparte, más allá de eso, ¿no? El empezar a tener un poco más claro lo conceptual, Mm, esto de, no sé, por ejemplo, muchos de los pensamientos que vemos en terapia cognitiva, empezar a atender que era una conducta también y que era una conducta verbal y que estaban cubiertas, a mí me transformó completamente la manera de intervenir. claro, Son también detalles conceptuales que ayudan a esto, a tener mayor eficacia. claro. Tenés intervenciones que van más al hueso, a la situación que está pasando realmente. A mí me aportó un montonazo. Qué bueno, qué bueno. Sí, creo que a mí me pasó parecido y bueno, ahora vuelvo con que te quiero preguntar dónde más sentiste eso, que los pacientes fueron cambiando, pero es tal cual esto que decís, de tener mucha claridad sobre los fundamentos de la disciplina, aunque sean, es una forma de ver a la psicología, ¿no? Ujú. Puede haber otras, esta es una muy particular, pero que te deja como con esa tranquilidad de decir, ah, bueno, lo psicológico es esto, yo puedo observar los fenómenos así. Puede ser que algo a veces no lo entienda o tenga que ver cómo armar el análisis funcional o si encaja más, menos, pero es una metodología transversal de lo psicológico. No es como que si no me llega, por ejemplo, si estudié un protocolo de trastorno de sueño y no me llega con eso, ya me desespero, no sé qué hacer. ¿No? Que es Claro, como lo que pasa con la terapia cognitiva, que es como, bueno, yo aprendí algo de TOC, pero como no entiendo los fundamentos de qué es lo que, cómo funciona la exposición y demás, si llega con otro problema de ansiedad, ya no sé qué hacer o me desespero. Es tal un poco cual. así, ¿no? ¿Coincidís con esa idea? Sí, 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 tal cual. Sí, me pasaba un poco eso. Sentía que, a ver, ya te digo, igual me dio muchísimas herramientas haberme adentrado en la terapia cognitiva, pero me fue mucho más útil en términos de eficacia, realmente es eso. Si bien con la terapia cognitiva yo venía aplicando mis conceptualizaciones y demás, y los tratamientos iban avanzando, Ujú, fue un cambio importantísimo cuando empecé a trabajarlo desde este lugar del análisis funcional. Eh, y te digo, mira, Nico, hasta con cuestiones de psicoeducación.
sea, llevar al paciente a pensar a las conductas no tanto desde lo morfológico y que ellos empiecen a entender la funcionalidad de sus propias conductas, hizo que avanzáramos muchísimo, muchísimo más rápido, porque la información que te traen también Claro. ya viene como media masticada, media trabajada por ellos. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, totalmente. Es como que la intervención se hace, o yo lo siento así, más dirigida, ¿no? Como que Sí, tiene tal una cual. dirección muy, muy puntual, que son esas coordenadas del análisis funcional. Y claro, todo pasa más rápido, pero porque también uno está más orientado y entiende mejor lo que está pasando. Ujú. Al respecto, bueno, me acuerdo, y te lo contaba antes de que iniciáramos la grabación, que tu primer testimonio, que vos dirás, pero tanto te quedaste pensando en el testimonio, pero es que fue como clave porque era como mi objetivo con el curso, Claro. era justamente brindarle herramientas que yo no había tenido y que fueran real, o sea, porque muchos me decían que era muy interesante, que esta perspectiva era muy interesante, pero yo decía, pero esto es cuando quiero que lo lleven a la práctica de verdad y que vean la eficacia. Y vos justo, me acuerdo que en ese momento dijiste que vos habías percibido que tus pacientes, o sea, las mejoras eran más rápidas. ¿Vos te Ujú. acordás de a qué caso te referías? Porque ahora de acá de Sí, 2021, por ahí estabas hablando sí, en sí. general pero, o querés No, contar no, algún no. ejemplo? No, sí, me acuerdo porque también fue una temporada de muchas altas. Entonces, Mirá, tengo como ciertos recuerdos de eso. Eran mayormente casos de ansiedad, la gran claro. mayoría. Mm, eh, y pasó esto, ¿no? Me acuerdo un caso que tenía que ver con ansiedad social, era también un caso de TOC, eran mm, casos que tenían que ver con esto, mm, y las principales intervenciones habían tenido que ver con encontrar un poco en el análisis funcional a ver, la función que iban teniendo las conductas displacenteras en este caso, no sé, por ejemplo, conductas de evitación en el trastorno de ansiedad, que mm, si bien uno dentro de la terapia cognitiva puede buscar protocolos para trastorno de ansiedad y claro, empezar a sí, sí, trabajar un sí, poco sí. con esto, en este caso en particular pudimos revisar y pudimos encontrar cuáles eran exactamente los estímulos que estaban disparando las conductas. Eso Entonces, te cambia todo, o sea, porque te cambia te todo, cambia y todo, eran posta, a o sea, veces estímulos literal, que tenían que ver con, bueno, con verbalizaciones, o a veces claro. Mm. con imágenes mentales que aparecían. Eh, entonces hicimos ahí con la paciente un trabajo de exposición gradual frente a esos estímulos en particulares, los jerarquizamos, los trabajamos, avanzó rapidísimo. Mejor, viste que Claro. cómo mejoran los pacientes con exposición cuando está bien armada, es muy rápido, son semanas, o sea, Sí, literalmente, literal fue un semanas, es tratamiento de increíble. un par de meses, y muy duradero, porque de hecho hace poco, con varios de estos pacientes tuve contacto, y quizás consultaron por otros temas y lo que habíamos trabajado en ese momento, la verdad es que no se No, movió no, más. claro, si está Una bien vez hecha la que, exposición, no vuelve a aparecer. Si se hizo bien así el proceso de extinción y el paciente además se siguió exponiendo, es genial y además que otra cosa que se me ocurre escuchándote, que primero que todo lo que experimentaste yo lo viví igual, o sea, creo que todos los que empezamos a aprender de estos temas, creo que cuando los aprovechamos, esto de llevarlo a la práctica, ¿no? No solamente tenerlo como una idea interesante sobre la psicología, que es lo que necesitamos, ¿no? Cuando estamos ahí en el consultorio, realmente lo vemos. Y pensaba, los pacientes también se copan con esta conceptualización, porque muchas veces uno dice, no, bueno, pero son temas como muy, no sé, es una perspectiva que nadie conoce o la exposición no les va a gustar, pero no suele pasar eso. Los pacientes lo toman muy no, bien. sí, sí, y sobre todo cuando ven los beneficios, Nico, porque a ver, uno hace todo un trabajo previo, ¿no? Anterior a Exacto. eso, en el vínculo terapéutico, no va a pedir una exposición en cualquier momento del tratamiento. Entonces, ya hay cierto vínculo asentado, y Mm, realmente nosotros tenemos la certeza de que va a funcionar y transmitimos eso, y es tan rápido el resultado, y ellos también viven tan rápido los beneficios de haber hecho la exposición en este caso, mm, y sí, se copan, porque la verdad es que es un beneficio mucho mayor,
más rápido por ahí al tiempo que pensaban que iba a llegar una terapia. Y sí, es lo que la mayoría de las personas quieren. La mayoría. Hay otros que por Sí, ahí, viste, esto que les cuesta más esta la... idea de las terapias que tienen que ser Ah, sí, sí, largas, sí. ¿no? Sí, Y pasa demás. también. Te vienen pacientes por ahí con otro mindset o como más Sí, más que quieren hablar o charlar o tienen otro estilo, que no es que uno no charla, sí, pero sí, sí, tal cual. no les copa tanto. Pero sí está bueno saber que, yo digo siempre, cuando las papas queman o cuando las cosas son difíciles, uno tiene estas cosas de respaldo, porque para hablar es fácil, digamos, una terapia. O sea, si alguien viene a conversar, todos podemos Ah, conversar un poco interesante o ir respondiendo cosas, pero intervenir es diferente. Eh, sí. bueno, Dani, buenísimo esto que me contás. Y si te pregunto, a ver, como te decía, no tengo una entrevista perfectamente delineada, así que vamos conversando, pero en relación a cómo te sentías, a ver, tampoco para hacer algo espectacular, antes del curso me sentía así, después del curso, pero claro, viste No, esas cosas, pero claramente no, sí, pero o sea, pero vos identificás algún momento donde haya cambiado tu sentir en lo que respecta a la seguridad, porque el tema de sí. las emociones o del miedo o de la ansiedad es algo que me comentan mucho. Ujú. Sí, sí, seguro. El haber iniciado ya de por sí me ayudó un montón. O sea, el animarme a empezar más allá Mm, de los miedos y de la ansiedad. claro. Arranqué con supervisión, que también para mí eso fue un pilar Mm, importantísimo. No, no estaba sola, tenía alguien con el que iba consultando mis casos. Entonces, claro. eso también acompañó mucho. Eh, pero con respecto al curso, lo que siento que más me ayudó en términos de confianza y seguridad es tener un modelo. Mm. Uy, a ver, creo que se cortó un segundito la conversación. A ver. Ahí volvió Dani, ahí volvió. Me Está. fui de repente. Sí, 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 no sé qué No pasó. sé hasta qué parte se escuchó lo del modelo. Claro, me estabas contando que te ayudó a estar en supervisión mientras trabajabas y que lo Sí, que más destacabas por ahí que te había aportado el curso es como un método, un sí, modelo general de la psicología en tal realidad. cual. Tal cual, porque había, a ver, estos pacientes que yo conté, por ahí fueron casos que salieron muy fáciles, Mm, porque tenían que ver, bueno, con cuestiones de ansiedad, pudimos hacer un análisis funcional, llegamos rápido. Hubo otros casos, ¿no? Que tenían que ver más, bueno, con trastornos de personalidad, que son casos mucho más complejos y que requieren por mm. ahí mucho más trabajo. Y en esos casos sí, me ha pasado de tener intervenciones que por ahí no funcionaban y tener un modelo me permite revisar lo que yo estoy haciendo Ahí está. y Esa era decir, otra cosa que vos mencionabas. O sea, entender que, me acuerdo que en el testimonio que habías ujú. grabado el video, entender lo que estoy haciendo era, ¿no? Que es Sí, no algo me que acuerdo qué uno no, dije, pero sí. pero sí, creo que lo dijiste así porque es algo que está por ahí en la página tu testimonio, pero es algo que literal, o sea, es como cuando uno hace algo, ¿no? O yo lo veo así, y hay un resultado, bueno o malo, pero no sé por qué. Mm, Entonces, si es bueno, es como que uno dice, uy, bueno, sí, mejoró, qué sé yo, buenísimo. Y si es malo, no sé por qué tampoco. Entonces, mm, perdón que te interrumpí, profundicé ese punto que está no, sí, buenísimo. sí, sí, sí. Sí, lo sentí así realmente. Cuando uno entiende por qué está haciendo las intervenciones que hace o a dónde está apuntando, dentro de qué hipótesis, bueno, te puedes confundir. Puede que la hipótesis que pensaste quizás no tenía nada que ver, y pasa. Pero cuando tenés un modelo, bueno, volvés hacia atrás, considerás otras cosas, qué sé Sí, yo, tenés una guía que te da un piso sobre el cual caminar, si no es medio como todo muy intuitivo. sí. eh, y quizás a veces sirve, sobre todo esta gente que tiene muchos años de experiencia, yo creo que en algún momento, nada, la experiencia les termina sirviendo e intuitivamente van haciendo las cosas bien, Claro. pero también puede que no.
Y cuando Sí, no funciona, o te puede pasar que de repente necesitas 20, 25 años de estar expuesto a sí, las contingencias tal cual. de atender para que solo ciertas conductas vayan surgiendo, pero tampoco las puedes explicar. No sabes si Ajá. estás reforzando, si estás castigando, si estás extinguiendo. Creo que esa es una gran ventaja, que poder como conocerlo y ya empezar a aplicarlo. Aunque no tenga experiencia, tengo como el mapa, ¿no? Ujú. Es como que me voy moviendo en una ciudad nueva, no la conozco, voy caminando de a puntita de pie o de costadito, pero Sí, sé que tengo el mapa ahí. sí, sí, tal cual. Es un apoyo importantísimo eso, contar con un modelo que también es un poco, yo siento que es un poco inagotable, ¿no? O sea, uno va Mm. estudiando y cada vez se va entrando más y te va formando más, y es un poco inacabable, pero bueno, yo creo que con tener claro un par de cosas ya es un avance, ya es un montón comparado a cómo había salido en el 2019, que era cosita, Claro, un montón. sí, totalmente. El cambio es como tal cual, que siempre falta y siempre hay un montón, pero el cambio es como de 360 grados o 180 grados cuando incorporas las herramientas. Después, bueno, obvio, uno se empieza a hacer nuevas preguntas, preguntas más profundas, más difíciles, y es verdad eso. Y respecto a los casos complejos, volviendo a esto, Ujú, porque también sabemos de nuestra eficacia en ansiedad o en depresión, eso estamos sí. cancheros, pero los casos complejos bueno, por eso serían casos complejos, ¿no? Pero ¿sentís que también, bueno, recién decías que sí, pero que el modelo permite también pensar cosas complejas, como que no se Sí, queda en ansiedad? no, ¿Cómo lo no, experimentaste? no, no. Me costó mucho más, eso es cierto, tuve que estudiar más, tuve que leer un poco más, tuve que sentarme por ahí más tiempo a pensar cada caso y analizarlo. Y me sirvió en la mayoría de los casos mucho esto que te decía de la psicoeducación con el paciente, de empezar a introducir al paciente en este pensamiento, de analizar la funcionalidad de las cosas que iban pasando y que me sirva también a mí como un punto de información lo que el paciente iba trayendo. Desde esta mirada, ¿no? Desde las interpretaciones que la misma persona iba haciendo sobre las funciones de sus conductas. Mm, Y creo que fue una de las cosas que más me sirvió para ir empezando a conceptualizar más los casos en el modelo. Eh, Me sigue resultando difícil, por eso son es difícil, complejos, ¿no? sí, sí, tal cual. Para algo Eh, le decimos por algo son complejo. complejos. Claro. Eh, pero bueno, también otra cosa que no la descubrí hace tanto tiempo, si bien hice el curso en el 2021, yo te digo, tuve que seguir leyendo y tuve que seguir estudiando. Mm, Y no hace tanto tiempo empecé a prestar un poco más de atención a lo que tiene que ver con las verbalizaciones dentro de las sesiones y mm, empezar a jugar un poquito más con estas situaciones de lo que uno dice y cuándo lo dice y en qué momento. Sobre todo en estos casos complejos. Para ahí en los otros casos no le tenía que prestar tanta atención, eh, y en los casos que son más complejos va como un poco más por ese lado las re. intervenciones. Re coincido. Siento que llegaste a un montón de conclusiones. O sea, yo esas conclusiones siento que tardé como, no sé, como 5 años o 6 o 7, y creo que avanzaste rapidísimo porque te recibiste en 2019 y hoy, bueno, ya en 2021 tenías estas conclusiones muy, como habías avanzado un montón, y hoy te escucho y Sí. veo que avanzaste un montón, porque tal cual, uno ve que en los casos complejos pasa mucho por las verbalizaciones en sesión, la intervención, porque Mm. en general no se tienden a hacer o incorporar rápidamente o fácilmente las tareas o los registros o distintas cosas que se puedan plantear fuera de sesión. Entonces se termina trabajando mucho dentro de sesión, y a ese respecto, yo creo que lo que vemos en el módulo 4, que es la relación terapéutica desde esta perspectiva misma, a mí por lo menos me aportó un montón para pensar el vínculo terapéutico y las intervenciones desde ese lado que vos decís. Porque viste que hay pacientes que por ahí no, vos le das
o sea, venís todo preparadito con las fichas, con los registros, con eso, pero después no funciona así. No, quizás las tareas las hacen, viste, pero es imposible como moverlos de ciertas posturas, quedan ahí muy, muy arraigadas y bueno, Claro. es otro el tipo de trabajo. Eh, pero sí, mira, ahora que decís lo del módulo, me acuerdo, yo la verdad es que no volví a ver el curso desde el Tenés acceso 2021, ahí a podría todo. volver, Encima porque hay hay cosas actualizaciones nuevas, y ¿no? podés revisarlo, está muy interesante. Sí suelo entrar cuando subís alguna de estas capacitaciones que Los haces como talleres extra. aparte, Sí, 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 sí. esas sí Buenísimo. estuve viendo algunas. Pero ahora que me decís, es cierto, recuerdo que habíamos visto en uno de los módulos esto de la relación terapéutica, quizás en ese momento no lo había puesto tanto en práctica, ya te digo, recién hace muy Era un poquito. montón de información junta, además. Era un En montón, ese ¿no? Mirá, momento, yo era estuve un montón, ¿o meses no? trabajando, creo, con las primeras partes del módulo. Sí. Pero bueno, me sirvió un montón. Mm, O sea, tal vez eso bueno, que pude tomar en ese momento son cosas que vengo usando y que no dejé de usar desde el primer momento que cursé el curso, en el claro, claro, qué 2021. bueno, qué bueno. Así que en ese sentido tiene muchísimo para explotar. Toda la cantidad de contenido que das en el curso es un montón Sí, es un y montón, creo sí, como que en un que me va a momento llevar estoy pensando en un... sacar porque me van a matar. Ya me van a decir, Nico, pará de subir cosas, pará de poner talleres porque no llego a verlo. no te da la vida. Claro, eh, pero bueno, eso del acceso ilimitado igual está bueno, porque yo sí, en cualquier suma. momento puedo entrar y repasar alguna Claro, de estas claro, cosas. claro. De hecho, también estamos queriendo, esa es mi idea, querer organizar una o alguna reunión presencial que nunca se hizo y Ajá. vamos a avisarles a todos los alumnos. Pero sí, y respecto a lo que decías de esto de explicarle al paciente su propia conducta, ¿no? Mm, O sea, cómo funciona, pero desde una perspectiva funcional, no con sí. más interpretación y quitándole también alguna interpretación negativa que pueda tener, ¿no? Como estoy fallado, soy una persona que no sirve, estoy roto, o soy un desastre, o sacar ese significado, contextualizar la conducta, es, no, mira, pasó esto, luego hiciste esto, estás acostumbrado a hacer esto porque aprendiste a hacer esto y te trae tales o cuales beneficios o te evita tal o tal situación, es como que la persona te dice, ah, nunca lo había pensado así, y alivia, ¿no? Tal Eh, cual, empieza a tener sentido, ¿no? No estoy haciendo esto porque estoy loco. O sea, estoy haciendo claro, esto porque me está trayendo algún beneficio en algún lado. Claramente a largo plazo me trae mucho más malestar, por eso probablemente está consultando, eh, pero entender eso aclara un montonazo y creo que también ayuda mucho, sobre todo en los casos más complejos, en la motivación de la persona de empezar a sentir que tiene un poco más de control sobre lo que puede hacer con eso. claro, A veces son años de venir con la misma situación. Bueno, yo particularmente al estar en una institución trabajando, me vienen casos por ahí de últimas instancias donde ya tienen un recorrido, viste, de hospitales, de internaciones o de no, mucho complejo. trabajo previo Mm. y empezar a aclarar estas cuestiones les quita un montón de peso a esto, ¿no? Al sentir ya el síntoma como parte de su propio ser, de su propia Claro. personalidad, Y que y no no se puede como cambiar algo o tal que están cual, mal ellos o... Sí, 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 tal cual. eso es termina siendo muy proterapéutico, muy saludable. Sí, sí, es cierto. Bueno, Dani, no te quiero quitar mucho tiempo, además estamos ya en viernes a la noche, te agradezco porque hayas prestado este tiempo para la entrevista. ¿Algún consejo o comentario extra que quieras agregar? Muchos te van a escuchar, son estudiantes, tal vez psicólogos que Ujú. están empezando también, que siguen la cuenta, que por ahí les viene bien conocer tu experiencia, porque la verdad que avanzaste muy, muy rápido en estos primeros años de carrera y algo que quieras compartirles. Mira, si podría dar un consejo, sería primero el animarse, ¿sí? Claro, Que no hay otra forma, así como les pedimos a los pacientes que se expongan a las situaciones, un poco el mismo consejo para nosotros. No hay otra forma de sentirse seguro que no sea empezando a atender y exponerse a esa situación.
Y si pueden tener un modelo, más allá de que sea este u otro, pero me parece fundamental eso, poder tener un modelo de base en el que uno se pueda apoyar y pueda ir revisando lo que va haciendo y pueda entender lo que está haciendo. Claro, Eso claro. sería lo principal. Y si tienen la posibilidad de hacer el curso, hágalo, porque las herramientas que van a tener le van a servir Sí, de hecho, todavía de por vida. hay cosas que todavía por ahí no viste y que puedes descubrir ahí dentro del Tal ecosistema cual, de cosas. tengo que Bueno, revisar. Dani, nada, gracias por todo. Me alegra haber vuelto a charlar con vos después de tanto tiempo y bueno, de ese testimonio que me había quedado, que habías dicho eso tan interesante y que había sido parecido a mi experiencia. Y bueno, nada, seguimos en contacto y cualquier duda o cuestión me podés preguntar y igual estamos ahí en contacto en la comunidad también. Dale, Nico, un placer siempre. Cuando Dale, quieras, igualmente. Chao, chao, nos vemos. nos vemos.